Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a un encuentro bíblico más, donde en comunidad estamos compartiendo también un desayuno. Así que estamos muy contentos en este Día del Padre. Aquí en Argentina, no sé cómo serán otros países. ¿Pueden cerrar la puerta? Así que no sé cómo será en otros países, pero aquí en Argentina por lo menos es el Día del Padre. Y quería hacer una mención especial sobre este tema, acorde a que vivimos tiempos muy complejos para la familia y realmente hoy muchas personas viven sin padre directamente, ¿no? Sin su papá. Se dice que hay mamás que hacen de papá y de mamá a la vez, lo cual es un imposible, no se puede, ¿no? Ese rol de padre, esa carencia de padre, esa ausencia de padre, se nota, es muy significativa y causa un daño emocional, psíquico, etcétera, en la persona. Entonces quería hacer una mención especial acerca de esto, de que más allá de que el padre esté ausente, sea porque partió de esta vida o sea porque no se hizo responsable justamente de la tarea que le tocaba o no supo cómo hacerlo, etcétera. Creo que lo importante es que podamos recordar a nuestro Padre del Cielo, a nuestro Padre Dios, acudir a Él, ir a Él. Y este Padre del Cielo, el Padre eterno, el Creador de todas las cosas, realmente puede llenar ese vacío, esa carencia, esa necesidad de cariño paterno que haya en nosotros, ¿verdad? Y tal vez tenemos que enseñar esto un poco más, tal vez tenemos que trabajar un poco más para que las personas se den cuenta de que toda carencia afectiva, el Padre Dios, el Padre del Cielo, la suple, la cubre, la llena de principio a fin, al punto de que uno ya no se siente más huérfano, no se siente más desamparado, no se siente más débil, carente, necesitado de ese afecto paterno. Tenemos que aprender a transmitir este conocimiento que tenemos nosotros, los que vivimos en una relación con el Padre Celestial, los que vivimos confortados por el consuelo, por la paz, por el perdón, por el ánimo y por la gracia infinita que Él nos transmite a diario. Así que quería hacer esta introducción, esta mención especial a nuestro Padre del Cielo, que está todos los días con nosotros siempre, y hoy, en este día especial, Día de Papá, Día de los Padres, recordarlo de especial manera también, ¿no? Mantener la comunión con nuestro Dios y Padre, leyendo la Escritura, hablándole, comunicándonos con Él, escuchando su palabra y respondiendo en oración, y también con el testimonio hacia otros que necesitan conocer ese genuino amor que solo viene de Dios el Padre, manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora, y convencidos por la acción del Espíritu Santo en nosotros que nos conduce a toda la verdad. Amén, que así sea, hermanos. Vamos a comenzar este momento de estudio de la palabra cantando un himno. Vamos a cantar las 5 primeras estrofas del himno número 521. Estos himnos también están en YouTube, los pueden buscar. Si podemos, vamos a tratar de dejar el link por ahí para que lo puedan usar y los puedan cantar. Están con letra también y con la melodía, y están cantados o instrumental, y son muy lindos para edificarnos. Así que se los dejo para que puedan ustedes también compartirlo, ¿no? Nosotros aquí tenemos los himnarios, pero sabemos que no mucha gente los tiene, ¿no? Pero en YouTube tenemos una linda opción, ¿no? Oh Verbo Santo. Vamos a cantar este himno como introducción también al estudio de hoy. Verbo Santo, Dios de Dios y luz de luz, amado Cristo Jesús,
El Padre enviado, tú naciste cual mortal, para librarnos del mal. Vinaste aquí para morir, dejaste gloria por servir, y te volviste maldición en mi lugar, salvándome del pecado. La serpiente que Moisés va a levantar, para que puede librar. Te levantamos sobre cruz, oh buen Señor, al que nos llena de amor, y desde allí con el pies, tu sangre brilla por mi vida. La criatura de morir su creador. Y el sol se esconde de horror. Tu costado nueva la vida brotó. En agua y sangre se dio, fue por la vida de este mundo vano y cruel, que te entregaste mi bien, y por tu cruz perdón me das, ya me condenas solo más. Me hiciste justicia por la fe, Para que en gloria yo esté. Ya consumado todo fue en aquella cruz. Pagaste todo, Jesús. En sexto día descansaste en tu aquí. Cual al principio fue así, lo viejo fue, pues tu Señor, todo haces nuevo por tu amor. La muerte se tragó la vida y al final la vida vence triunfar. 40 días caminaste luego aquí, entre los tuyos y así, desencendiste el corazón con santo ardor. Al predicarle, Señor, tu dulce voz, trajo paz de parte de la Trinidad. En tus heridas contemplamos el amor de ti, glorioso Creador. Hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Entonces, después vamos a cerrar también con las siguientes 5 estrofas, hermanos. Vamos a comenzar entonces con una oración, nuestro estudio bíblico comunitario del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor Dios y Padre nuestro, por estar hoy con nosotros una vez más, allegándote, Señor, a nuestra condición de indignidad, pero sirviéndonos con tu bendita palabra, con el perdón de nuestros pecados y con la comunión de los santos, fortaleciéndola y sosteniéndonos firmes así hasta tu segunda venida. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos infunda entendimiento y sobre todo que nos dé también el coraje, el valor
para cambiar las cosas que necesitemos cambiar en nosotros mismos y ser testigos fieles en este mundo, llevando el mensaje de salvación a toda criatura, a toda persona que tú pongas en nuestro camino, para que compartamos, para que amemos, para que perdonemos. Quédate con nosotros, Señor, en este momento. Te lo rogamos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bien, vamos a ir al primer texto del día de hoy. Texto del Salmo 103, versos del 1 hasta el 13. Voy a agradecer que alguien haga la lectura. Salmo 103, versos 1 hasta el 13. Y vamos a ir conociendo en este Salmo cómo es este Padre de los cielos, cómo es nuestro Señor, nuestro Padre infinito, nuestro Padre celestial y bondadoso. ¿Alguien quiere hacer la lectura, por favor? Salmo 103, del 1 al 13. Leo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es palabra de Dios. Alabado sea, Señor, por esta palabra. Y vayamos pensando cuál es la idea principal, cuáles son las palabras características de este texto, ¿no? Pero miren cómo cierra esta porción que hemos elegido para el día de hoy, ¿no? Como el Padre se compadece de los hijos, así es compasivo el Señor, ¿no? Y tristemente tenemos que decir que a causa del pecado, de la concupiscencia, del daño que se ha hecho a partir de la caída de Adán y Eva a toda la humanidad, tristemente, pocos son los padres que sean realmente compasivos, cariñosos, cuidadosos de su prole, de su descendencia, de sus hijos, ¿no? Así que realmente nos conviene en todo aspecto mirar siempre al Padre Celestial porque Él lo hace todo de manera perfecta, ¿sí? Los padres somos imperfectos, nos cuesta mucho mostrar esa misma compasión que tiene el Señor por cada uno de nosotros, a nuestros hijos, así que conviene mirar el ejemplo del Padre del cielo y buscar allí realmente el consuelo, el alivio y la paz que necesitamos para transitar esta vida, ¿no? Pensamos también en el texto donde Jesucristo dice en otro momento, ¿no? Que si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo, ¿no? Les va a dar la vida eterna, ¿no? Y es así de verdad, ¿no? Perfecto. ¿Alguna palabra clave, algo que les quede resonando de lo que acabamos de leer? Yo sé que hay una cuestión de versiones también, ¿no es cierto? Pero hay palabras que son comunes o que se repiten y contrastan, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se describe al Padre del cielo? ¿Hay algún atributo, alguna virtud que destaquemos aquí en el texto? Lento para la ira y grande en misericordia. Wow, eso sí que es impresionante, ¿no? Clemente y compasivo. ¿Qué es clemente? ¿Qué sería que es clemente? Que actúa con clemencia. ¿Y qué sería con clemencia? ¿Qué pensamos? ¿Qué entendemos por esa palabra? Parecido a misericordia. Parecido a compasivo también, ¿no? A compasión, ¿no?
Pero clemente tiene que ver más con la paciencia, ¿no? Clementemente en mis flaquezas, ayúdame, Señor, ¿no? Tiene que ver con la paciencia. Y compasivo tiene que ver con dar otra oportunidad, ¿no? Y no tiene que ver también, por ejemplo, con el clamor. Bueno, cuando uno clama, el Señor acude clementemente. No. Sí, no sé. Habría que ver ya ahí la etimología de la palabra, ¿no? Pero es posible que tenga alguna relación, ¿no? Que uno también ore, ¿no? En arrepentimiento. O cuando uno pide clemencia. Claro, uno está pidiendo ahí que le perdonen, que le den otra oportunidad. Pero yo creo que tiene que ver con eso también. Que el Señor perdona cuando uno está arrepentido. Sí. Entonces Él espera que uno se arrepienta, digamos, para perdonar nuestra clemencia. Sí, y pensemos también que el esperar de Dios, al esperar que nos arrepintamos, no es un esperar pasivo, ¿no? Al contrario, es activo, porque Dios hace de todo para que nos demos cuenta de nuestra maldad, de nuestra pecaminosidad y procedamos al arrepentimiento, ¿no? O sea, es un Dios maravilloso. Y esto hace una gran diferencia, fíjense ustedes, entre el Dios que se revela a sí mismo en la Sagrada Escritura y los falsos dioses, los ídolos de los paganos, ¿no es cierto? ¿Qué Dios que perdona? Coméntenme un Dios que perdone en las otras civilizaciones, en las otras culturas. Excepcionalmente van a encontrar como una rareza que deje pasar algún mal, algún daño, algún pecado cometido. Excepcionalmente. Pero la característica de los dioses falsos es justamente castigar, traer mal. Por eso, naturalmente, todo lo que se fabrican o creen en estos ídolos, ¿qué hacen? Buscan actuar para aplacar la ira del Dios falso en el cual creen, ¿no es cierto? Porque no hay perdón en ellos, no hay misericordia, es algo muy excepcional. Si encuentran algún acto, es excepcional. Sin embargo, en el Dios de la Biblia, nuestro Dios verdadero, esa es su característica principal. La ira, el castigo, todo eso es tardo, dice la palabra, es al último, cuando ya no queda otra, cuando ya se cansó Dios de dar oportunidades y el ser humano ha demostrado fehacientemente una y otra vez, incansablemente, que quería permanecer en su pecaminosidad rechazando a Dios y que no le importaba, que no quería creerle. En fin, se condena a sí mismo, ¿no? Tardo para la ira. Eso hace una gran diferencia. ¿Qué Dios como tú? Dice, no hay otro Dios como tú. Tú eres grande en misericordia, perdonador, amoroso, compasivo, clemente, etcétera, ¿no? Así que el salmista, entonces, cuando comenzamos el salmo, que dice, bendice alma mía, alaba alma mía, él mismo se autoexhorta, se autoamonesta a brindarle loas, alabanzas, glorias a ese Dios que él reconoce como uno muy, muy grande. Él mismo se autoexhorta. Qué interesante eso, ¿no? ¿Lo practican ustedes? ¿Lo han practicado alguna vez? Eso de auto llamarse la atención, de auto motivarse o animarse a dar gloria a Dios con mi vida. Hoy me levanto, oro, doy gracias a Dios y me animo a mí mismo a hacer su voluntad, a glorificarle con todo lo que voy a hacer el día de hoy. Es un paso más todavía, ¿no? Es un paso más en la vida de fe, en la comunión, ¿no? Y es un ejercicio básico para cultivar también una sana espiritualidad, ¿sí? Así que es maravilloso, ¿no? Entonces pasa a recordar las maravillas de Dios. ¿Cómo me motivo a realmente dar gloria a Dios? Recordando sus maravillas, todo lo que hizo por mí, por su pueblo de antaño. Y para eso necesito conocer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y de la consideración personal de autoexhortarse, pasa a la consideración ya comunitaria o del pueblo, ¿verdad? Así que vamos por toda la vida de la nación. El cristiano jamás se puede considerar aislado del resto del pueblo de Dios. Jamás puede, y eso es un pecado y eso es un problema que vivimos fuertemente hoy en día por causa del tremendo, implacable individualismo que se ha metido en nuestra sociedad. Nosotros no podemos jamás considerarnos separados de nuestros hermanos, separados del pueblo de Dios que está esparcido por toda la tierra.
de la Iglesia Universal o Católica, como bien se le llama. Así que el salmista acá nos muestra, él también pasa a considerar y a meditar la vida de la nación. No conviene, hermanos, medir la bondad de Dios solo en términos personales o individuales. Dios siempre actúa en favor de su pueblo. La comunidad de fe se ve afectada tanto por las bendiciones de Dios como por nuestros pecados cometidos. Así que siempre tenemos que llegar en nuestra reflexión a esa mirada o a esa comprensión comunitaria o de pueblo. La iglesia, en definitiva, ¿no? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Algo que les llame la atención en el texto? No olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Llamó la atención el versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece de los. Por eso es un día especial que se recuerda del Día del Padre, ¿no? Tenemos el Dios Padre que se compadece del que. Y ahí los padres tenemos un modelo también a seguir. ¿No sabes ser padre? Bueno, ahí tenés al Padre del cielo y su palabra que te guía. ¿Cuántos padres que no saben ser padres? Pero la pregunta sería, ¿y quieren ser buenos padres? Ahí tienen el ejemplo de su Padre Celestial. El versículo 9 me gusta porque dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Eso es hermoso. Acá la traducción mía, NBI, dice, no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. Eso no es propio de Dios el Padre, ¿no? Por eso hablamos de un Dios distinto, especial, muy superior al de los dioses creados por la imaginación o la fantasía humana, ¿no? El versículo 10 también que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aun cuando nosotros en nuestra conciencia de pecado sabemos que nos mereceríamos el castigo y que sería justo recibir castigo, Dios aún así se mueve a misericordia y perdona y restaura. Porque sabe Dios también en su sabiduría que el amor realmente transforma. Que la ley, los palos, el castigo no transforman a las personas. He conocido muchos hermanos en iglesias donde se congregaban, donde la pastora predica, el mensaje era mucha letra. Siempre se pretendía, ¿no? Pero dando consejos de la vida real como matrimonio, la fidelidad, la pureza, pero tanto eso que igual muchos no fueron por ese lado. Claro. Siempre fue ley y norma y regla para seguir, y siempre fue, si algo hacían al mal, como un castigo, disciplina. Claro. Como que no experimentar el perdón como para cambiar a la persona. Es que tristemente eso es lo más natural, es lo más fácil. Poner reglas, imponer castigo, eso es lo más natural que nos sale, ¿no? Pero lo difícil es justamente ser evangélicos, vivir el evangelio y practicarlo, ¿no? Y mostrar amor y dar una segunda, una tercera, una undécima oportunidad, ¿no? Enésima oportunidad, como hace Dios con cada uno de nosotros en verdad, ¿no? Ahí está la dificultad para nosotros, ¿no? Y de eso también tenemos que arrepentirnos, ¿no? De eso también tenemos que pedir perdón. Cuando el Señor pide que si nos piden que llevemos una milla, que hagamos el doble. Eso poco lo hace. Sí. Es muy difícil hacer eso. Muy difícil. No, realmente no la vemos, nos negamos a hacerlo, ¿no? No es justo, decimos. No se lo merece. Qué difícil, ¿no? Por eso, analizando esto, estudiando esto, cuando uno se da cuenta de esa imposibilidad, de esa dificultad, uno reconoce más fácilmente su pecaminosidad ante Dios, y uno también así puede lograr anhelar llegar a la otra vida, donde eso va a ser lo normal,
donde eso va a ser lo cotidiano, donde ya no va a haber más diferencia entre bueno y malo, como conocimos nosotros a partir de la caída de Adán y Eva, ¿no? Allá va a ser todo bueno, todo excelso, todo maravilloso, ¿no? Entonces anhelamos que el Señor venga pronto y nos lleve a esa vida eterna, ¿no? Creo que estoy experimentando eso con mi hija, porque yo, la tarea y eso, entonces me pone a prueba la paciencia. O sea, la reto, amo, le digo, no está pasando bien, la perdono, entonces creo que la tendencia es ser brillante. Sí, Dios también aplica la disciplina, ¿no? Dios también nos reta, nos llama la atención, ¿no? La exhortación es eso, ¿no? El punto es cuando pasamos ya al castigo, ¿no es cierto? Cuando ya se acabó la posibilidad de diálogo, reflexión y pasamos ya al castigo, ¿no? Ahí es cuando hay que pensar en segundas, terceras o más oportunidades tal vez, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta más, como hacer como hace Dios, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Le pregunta Pedro al Señor Jesucristo, ¿no? Hasta 7, como algo como que ya era loco, era muy loco llegar a 7, ¿no? No te digo 7, 70 veces 7. Ni te preocupes en sacar la cuenta, o sea, es ilimitado. Así actúa Dios. ¿Quieres ser perfecto como Dios? Así actúa Dios. Nosotros tenemos un llamado a llegar a buscar esa perfección de Cristo, ¿no? Esa estatura perfecta del Señor, ¿no? O sea, no podemos decir, pero yo no soy Dios como dicen los del mundo, ¿no? Yo no soy Dios para perdonar, dicen. ¿Ah? Y si Dios te manda a perdonar, no te está diciendo que perdones porque vos sos como Él, te está diciendo justamente porque no sos como Él, te está diciendo perdonar, porque yo a vos te perdono, punto. Y algunos dicen que te perdone Dios. Claro, exactamente, sí, se justifica, ¿no? Así yo son. no soy Dios para juzgar y eso también quiere decir no soy Dios para perdonar, ¿no? Y para juzgar no sé si lo llegan a decir, porque bien que nos gusta juzgar rápidamente, juzgamos, ¿no? Enseguida sacamos conclusiones y ya dictamos sentencia también. Este es así, ya no va a cambiar. Eso es dictar una sentencia. Y también. Así pero es. es verdad que no va a cambiar, así como nosotros tampoco no cambiamos. Sí, el amor de Dios cambia, el amor de Dios cambia a las personas, transforma a las personas. Pero no dejamos. Y realmente todos cambiamos en algún sentido, lo que no significa que cambiemos para bien. Una persona que era mala de tal manera a los 20 años, si no conoció el amor de Jesucristo, y probablemente para los 30, 40, 50, sea mucho más mala. Entonces hubo un cambio, para peor, pero hubo un cambio. O sea, siempre se está progresando. Puede ser más malo o puede ser menos malo. Toda la diferencia la hace el Evangelio, conocer el Evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante testificar, predicar, mostrar ese amor, alumbrar las vidas, ¿no? Que están oscurecidas por el Satanás, por el diablo, ¿no? Bien, vamos a ir al segundo texto para el día de hoy. Vamos a buscar el libro del profeta Miqueas. Doy un premio al que lo encuentre más rápido. Con celulares ya hasta a mí me ganan. No se vale así. Con la tecnología no se vale. Vamos a la vieja usanza. Bien. Miqueas 7 del 18 al 20, ¿qué dice? ¿Dice algo distinto de lo que vimos en el Salmo? Pensemos mientras lo leemos o mientras lo escuchamos. Miqueas capítulo 7, 18 al 20, ¿cómo dice? ¿Quién lo lee? Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.
es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Ven a un Dios distinto ahí? ¿Del que acabamos de oír en el Salmo? No. Al contrario, no solamente que vemos al mismo Dios, sino que hasta podemos tener una idea más completa, inclusive más acabada, de ese mismo Dios tan grande y tan maravilloso, ¿no? De vuelta, los palabras comunes son la compasión, el perdón, gratuitos, ¿no? Signos como marca personal de nuestro Dios, ¿no? También la verdad de su palabra, ¿no? Que tan difícil es encontrarla hoy. Yo siempre digo, la gente no tiene palabra en esta época, no existe la palabra, pero de ningún tipo, o sea, todos se olvidan de todo, lo que salió de su boca se lo olvidan constantemente, y Dios desde el principio prometió esto y lo sigue cumpliendo a través de los tiempos, ¿no? Su palabra realmente es la única, verdadera y que perdura, y que Él mismo no se olvida de su palabra, ¿no? De su promesa, ¿no? Que juraste a nuestros padres, dice, desde tiempo antiguo, y lo sigue cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Como hoy por hoy la palabra no vale nada. Piensas que antes la palabra era lo que valía cuando hacían un trato, solamente con la palabra, ¿no? Con la palabra, el apretón de mano era... Sí. Eso era inviolable, sí, prácticamente, ¿no? Y hoy por hoy no existe la palabra. Yo la verdad que no la encuentro, ni siquiera en los cristianos, le digo, no la puedo ver. No. Creo que también tiene que ver con el temor de Dios, eso, la fuerte ética que antes sí estaba fuerte y impregnada, que como le tengo temor a Dios y Dios es testigo de que tengo que cumplir esa palabra. Pero ahora no, está de ese lado, entonces se rompe más fácil. Claro. Y los padres nos enseñaban, los padres cristianos ahora. En cambio, ahora no sé qué pasa con algunos padres cristianos que no. Sí, ese es un problema. Se ha perdido esa transmisión. Los padres ya no reconocen su responsabilidad de enseñar, de ser los primeros educadores de sus hijos. Y hacen mal porque realmente lo que están haciendo sin darse cuenta es dejando a su hijo a merced de otros maestros que le van a enseñar a su manera y a su modo, y muchas veces no van a ser lo bueno que deberían ser. Nunca van a poder ser tan buenos como papá y mamá, ¿no? Pero bueno, papá y mamá están muy distraídos, muy confundidos, muy ocupados en otras tareas, como conseguir el sustento para cada día, para tener una mejor calidad de vida, etcétera. El mundo en que vivimos hoy nos ha metido también que ciertas necesidades que realmente no son tales, no son tan imprescindibles, y bueno, y uno se ocupa sin quererlo o queriendo en esas cosas y descuida cosas realmente importantes y trascendentales como la educación de los hijos, ¿no? Pero bueno, si bien antes había más barreras morales y éticas, y hoy se están por ahí diluyendo bastante, creo que es algo que podemos como iglesia también tratar de rescatar, transmitir, enseñar con nuestro ejemplo, partiendo de la base que nosotros tampoco somos perfectos y también nos desdecimos muchas veces y hasta nos contradecimos, porque eso es algo del ser humano, eso es algo que viene ya con nuestra concupiscencia, es algo hasta inconsciente que no podemos manejar, ¿no es cierto? Pensemos también que antes podrían tener esas virtudes, pero tenían otras desventajas o pecados, ¿no es cierto? Entonces el pecado siempre fue común en toda la humanidad, ¿no es cierto? Desde la caída de Adán y Eva siempre estuvo el mismo mal, ¿no? Y entonces nosotros como iglesia tratamos con el pecado, luchamos contra el pecado, contra Satanás que hace pecar a la gente y contra el pecado en el cual la gente cae voluntariamente. ¿Por qué luchamos? Para poder sacarlos de esas garras y que vivan realmente una vida para Dios y vayan a la vida eterna, ¿no? Esa es nuestra lucha, ¿no? Entonces, no perdamos la esperanza, porque el poder está en Dios, el Evangelio de Dios es poderoso para transformar vidas. Entonces, no perdamos nosotros la capacidad de confiar en Dios. Estos textos nos tienen que llevar a eso, a que la obra no es nuestra,
es de Dios. Nosotros apenas somos meros instrumentos, meras herramientas para transmitir esa verdad de Dios, ¿no? Y en este texto en especial que estamos viendo de Miqueas, lo que nosotros vemos es sencillamente la esperanza cierta en ese Dios que cumple sus promesas. Nuestra esperanza es segura, es verdadera. Esa esperanza queremos transmitirla a otros también, ¿eh? Los llevamos a confiar en ese Dios que ha cumplido sistemáticamente todas las promesas que ha hecho y seguirá cumpliéndolas, como por ejemplo la promesa de su segunda venida en gloria, ¿no? Así que nosotros no esperamos en el aire, nosotros tenemos fundamentos sólidos para creer y esperar con seguridad, ¿no? En ese Dios creemos. Así que desde ese lugar, confiados así, seguros y alegres por haber recibido esta verdad, nosotros la transmitimos a otros, ¿no? Que todas estas cosas que nos pasan con las personas que decimos no cumplen la palabra, no se les puede creer lo que dicen, son chantas, todo lo que sea, eso no nos tiene que quitar a nosotros la alegría, la esperanza y la seguridad que tenemos en este Dios verdadero. Cuidado con eso, porque eso también es pecado. Si nosotros por causa de estas cosas que nos pasan en la sociedad, en la realidad que vivimos, perdemos el foco, también caemos en pecado. Y ese pecado no es menos grave que el pecado que comete ese que me defraudó, ese que me molesta, ¿no? Es el mismo pecado, al fin y al cabo. Entonces, cuidado, mucho cuidado con eso, hermanos, ¿no? Nuestra esperanza es hermosa, es firme, es segura. Cuidémosla, afirmémonos en ella, y eso es lo que tenemos que compartir. Ok. Un detallecito que me parece importante, ¿cómo dice el texto? A ver si estamos hablando del mismo texto. Que cumple sus promesas, dice aquí. Versículo 20. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham. ¿Cómo dicen otras versiones? Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Ajá. Bueno, ¿saben cómo traduce la Biblia de Jerusalén? Dice, otorga fidelidad a Jacob y cumple con tu lealtad a Abraham. Pero ese otorga a mí me hace pensar en otra cosa. No es que yo le pida a Dios que Él sea fiel, sino que yo le pido que Él me ayude a mí a ser fiel. Y me parece algo maravilloso también para agregar a nuestra oración, ¿no? Señor, dame la fe necesaria para que yo te pueda ser fiel en todo lo que dices, porque a mí también me cuesta ser fiel, ¿no? Tú eres fiel y eso no hay duda. Yo sé que fielmente vas a cumplir tus promesas, pero ¿y yo qué? Dependo de ti una vez más, Señor. Dame fidelidad. Enséñame a ser fiel. Guíame para que sea fiel. En esa oración reconocemos nuestras debilidades, nuestras carencias y nos confiamos en la obra de Dios, no en nuestras propias fuerzas, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Comparar versiones nos ayuda a eso, a poder mirar los textos también desde otro ángulo, ¿no? Y sacar más riqueza también, ¿no? Ok. Pasamos entonces si no tienen por ahí más comentarios o preguntas, vamos a ir al texto de 1 Pedro en el Nuevo Testamento, primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 5, versos del 6 hasta el 11. ¿Decirlo? No. ¿Alguien lo puede leer? 1 Pedro 5. 5, versos 6 hasta el 11. Texto archiconocido para algunos, ¿no? ¿Del 6 al 11? Uh-huh. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es palabra del Señor, ¿no? Alabamos a Dios por su bendita palabra, que de nuevo nos fortalece, que de nuevo nos anima, ¿no? Pero no olvidemos que el orgullo humano sigue estando ahí. Sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que la palabra es importante, pero bueno, no es tan necesario, no necesito leer todos los días la Biblia, no necesito hablar con Dios todos los días, y etcétera. Y ahí el orgullo humano nos juega en contra, y Satanás se aprovecha de esa tontería humana. Así que la exhortación es humíllense. Humíllense, ¿para qué? Para oír la voz de Dios, para hacerle caso a Dios, para sujetarse a Él. El versículo 8, ¿cómo dice? En sus versiones. Sed sobrios y verad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La versión NBI traduce: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Velad, manténganse alerta. Sed sobrios traduce como practiquen el dominio propio, algo que ya Pablo habla como fruto del Espíritu también, ¿no es cierto? No sé si es Gálatas o Efesios, ¿no? Yo soy malo para recordar eso, ¿no? En Gálatas, ok. Así que practicar el dominio propio. Siempre digo esto, ¿no? El dominio propio tenemos dos sentidos. Uno es para dominarme y frenarme, ¿no es cierto? Y no hacer lo malo que podría hacer, no cometer el pecado, no caer, no sucumbir a la tentación. Pero por el otro lado, la contrapartida es obligarme a hacer lo que es bueno y correcto, lo que Dios me enseña a hacer. Por ejemplo, leer su palabra. Por ejemplo, tomarme el tiempo para meditar en ella. Por ejemplo, tomarme el tiempo para orar y hablar con Dios en respuesta a esa palabra que llegó a mi vida. ¿Sí? Dominio propio en dos sentidos. Uno para refrenar de hacer lo malo y otra para obligarme a hacer lo bueno, correcto y agradable a Dios. Lo que lo honra, lo que lo exalta a mi Dios, ¿no? Y si yo, por otro lado, no tomo estas cosas en serio, realmente estoy siendo orgulloso, no me estoy humillando ante mi Dios y no le estoy dando a Él el lugar que le corresponde como Dios vivo y verdadero. ¿Ok? ¿Por qué será que Pedro dice velad o manténganse despiertos, manténganse alertas? Piensen en quién lo dice. Lo dice aquel que fue reprendido por el Señor por dormirse en Getsemaní, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús los reprende y le dice, no pueden estar ni una hora despiertos orando conmigo, velando conmigo, ¿no? En la transfiguración también se dormían, ¿no? Hasta que llegó el momento de ese cansancio, ¿no? Y ese mismo ahora nos dice, hermanos, velad, miren el cambio, miren la transformación. ¿Qué produjo ese cambio en Pedro? Los azotes, los garrotazos del Señor, ¿no? Le dio ley para que aprenda. Y ahí cambió. Los perdonó. Le mostró amor. Y ese amor transformó a esta persona, que antes no podía dominarse a sí mismo, ahora sí empezaba, ¿no? No estamos hablando de que sea alguien perfecto, no queremos idolatrar a Pedro, pero es un ejemplo, es un hermano que nos antecedió en la fe y que hizo mucho por la causa del Evangelio. También es un ejemplo, también es un modelo a seguir para nosotros. Precioso, ¿eh? El Señor nos dice por qué tenemos que ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué tenemos que velar y orar? Nos aporta acá la hermana Susana, ¿no? Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Está hambriento, sediento de hacer el mal, de destruir, de hacer daño. Y yo le doy oportunidad toda vez que soy descuidado, negligente, orgulloso, me falta humildad ante Dios, ¿no? Perezoso también, ahí está, ¿no? Entonces yo le doy lugar. O sea, lo que nos está diciendo acá es que no hay punto medio. O te sometes a Dios y te aferras cada vez más a Él,
o te vas a ir debilitando y Satanás te va a hacer más su esclavo, te va a usar y te va a dañar, pero hasta lo sumo. ¿Ok? Y acá dice una palabra. ¿Cómo describe al enemigo de Dios? ¿Cómo se llama? No, pero en una palabra. ¿Cuál es el nombre? El diablo. El diablo. Diablo es una palabra del griego. En el Nuevo Testamento sabemos que se escribió en griego, ¿no es cierto? Y Satanás es del hebreo. Pero son los paralelos, ¿verdad? Así que, ¿qué significa diablo? Diablo literalmente significa calumniador, difamador. ¿Cómo lo llama Jesús también? El engañador, el padre de la mentira. Inventa cosas, ¿no es cierto? Ahí está la tentación, el engaño en el que caemos. Pero Satanás en hebreo, ¿qué significa? Enemigo o acusador. Es lo mismo, en definitiva, ¿no? Porque acusa con engaño. Dios no te va a querer perdonar, hiciste algo terrible, esto no tiene perdón de Dios, quítate la vida, y etcétera. Así de dañino es ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, comérselo, destruirlo. Ojo, no es chiste, ¿no? No es chiste. Por eso nosotros, los creyentes, tenemos también que cuidarnos de hablar mal de las personas, pero en especial porque, ¿cómo es la palabra? ¿Qué dijo usted? ¿Dominio propio? No. Tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos mal, mintiendo, eso es, no me sale la palabra. Calumniar. Calumniar. Pasa testimonio contra su persona. Claro, eso es calumniar. Cuando se habla mal, mintiendo, es peor todavía que hablar. No hay que hablar mal de ninguna manera, pero mintiendo es peor. Lo que pasa también es que, siendo sinceros, humanamente hablando, mi percepción y mi juicio puede ser muy limitado, ¿no es cierto? Entonces, aunque yo crea que estoy diciendo una verdad de alguien, también podría estar mintiendo, porque no percibí la realidad correctamente. Entonces, hasta por eso hay que cuidarse incluso de hablar. Porque yo podría estar diciendo, no, pero mirá que este es así, así, así. Y capaz que justo en ese momento, por lo menos de esa oportunidad, no vi bien, no noté bien. Pero como yo ya venía cargando de otras veces, ya lo acuso. Y nada que ver, tal vez. Entonces, qué difícil que es no pecar, hermanos. Yo diría eso. Qué difícil que es no pecar. Por eso que planteamos siempre nosotros desde la iglesia cristiana histórica es una vida de arrepentimiento, ¿no? Vida de arrepentimiento, no queda otra, ¿no? Porque sí, sabemos que tenemos que cuidarnos de calumniar, de hablar mal del otro, pero eso sería deliberadamente, voluntariamente. O sea, una cosa yo me cuido, sí, yo no quiero hablar mal de la hermana Susana, no voy a inventar cosas de ella. Pero ¿y qué tal si yo hablo cosas que yo creo que son verdad y estoy juzgando mal? Estoy discerniendo mal, no vi bien. Y yo creo que ella hizo tal cosa mal y la juzgo por eso. Pero el problema está en mí, no está en ella realmente, ¿no? Hasta de eso tenemos que cuidarnos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Por eso decimos mejor una vida de arrepentimiento, porque pecamos hasta inconscientemente, ¿no? Bueno, pero el pasado cuando te dije eso de Susana, ¿estuviste de acuerdo? Y sí, me arrepiento. Ahí está. ¿Ves cómo se arregla sencillo, se arregla fácil todo, Bien. Cuando dice que Dios lo busca, ¿a quién devorar? ¿Qué sentido busca devorar? O sea, ¿qué es lo que busca devorar? Y al que no esté velando. Matarte y matarte espiritualmente para siempre. Pero dice a quién busca y al que no esté velando, al que esté descuidado, al que no lee la palabra. El diablo busca destruir la obra de Dios. Entonces, los que no están en Cristo, los que no creen en Dios, ya los tiene. Los tiene bien engañados, porque ellos creen incluso que no están ni con Dios ni con el diablo. Es más, algunos te van a decir, no, pero yo creo a Dios a mi manera. No existe eso a mi manera. O crees a la manera de Dios o no crees, ¿no? Pero tenemos así engañados. Los tiene así engañados Satanás, ¿no? Pero él va a buscar más apuntar a los que están en Cristo para destruir la obra de Dios, ¿verdad? ¿Y a qué punto? Totalmente. No busca hacer un daño parcial, busca hacer un daño total por la eternidad, ¿no? O sea, quitarte el regalo de la vida eterna.
Por lo tanto, condenarte eternamente, ¿no? Sí. Y te va a ir confundiendo hasta que uno no... Porque son O vivir en débiles, el ¿no? engaño también, porque tenés cuánta gente que cree que porque va a la iglesia, porque hace ciertas cosas, también ya está, ya se ganó el cielo. Y eso es salvación por obra, eso también es un engaño. Nos salvamos pura y exclusivamente por lo que hizo Cristo por nosotros, por su gran misericordia, no porque nosotros tengamos buenas obras, buenas acciones o incluso una creencia determinada. No nos salvan esas cosas. Nos salva Cristo, ¿no? No nos salva pertenecer a cierta denominación, por ejemplo, como muchos tal vez creen y están orgullosos de su denominación. No. Creo que esa fase es el punto de la justificación por la fe. Sí, exactamente, exactamente. Por la sola fe de pura gracia, ¿no es cierto? Y hasta la fe es un don de Dios. Por eso tenemos que hacer énfasis. Y por eso decíamos en el estudio bíblico pasado, ¿no? Que este artículo de la justificación por la fe lo entendemos como un artículo estantis et caedentis. O sea, es un artículo por el cual la iglesia permanece estantis o caedentis. O sea, dejás de predicar justificación por la sola fe, caíste. Vos, como cristiano, dejaste de creer que te salva Cristo exclusivamente y absolutamente Él y que tu vida ahora le pertenece a Él, obviamente. Eso es que decimos que es mi Señor y mi Dios, ¿no es cierto? Y ya has caído de la fe. Por eso es tan importante mantenerse firme, ¿no? Y también en el estar así en comunidad, evaluar y reevaluar nuestras creencias, nuestras convicciones, ¿no? Porque la naturaleza humana, la pecaminosidad o concupiscencia que habita en nosotros y el tentador que está ahí como león rugiente, van a buscar hacernos desviar. Van a tratar de desviarnos del camino, ¿no? Por eso dice el texto, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Cuidado. O sea. Bien, y hay un detalle más ahí importantísimo. ¿Por qué dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos? ¿De qué sufrimientos habla? Ay, no llego a fin de mes, no me alcanza para pagar la boleta de la luz, el gas, me han cortado de la luz y ahora no tengo para la reconexión. ¿De qué será que habla? Ay, yo quisiera comer tanto, una comida riquísima, un asado para el Día del Padre y no, hoy guiso de lenteja, no hay otra. ¿Esos sufrimientos será que habla el apóstol Pedro? Padecimiento por Cristo. Pero ¿y padecimiento hasta dónde? ¿Hasta perder la vida por la causa de Cristo? Acuérdense quién estaba en el imperio ya para ese entonces, ya para el fin de la época ya de Pedro y eso, estaba Nerón. Nerón incendió la ciudad de Roma y acusó a los cristianos de que hicieron el incendio. Bueno, pero antes de llegar a eso, ya estaba mandando a cristianos a que sean comidos por los leones, por las fieras. Ha sido el más sanguinario. Uno de los más sanguinarios, sí. Así que de eso está hablando el apóstol Pedro, ¿no? Está exhortando a la iglesia que se mantenga firme. Ya para ese entonces ya empezaba también las apostasías. Había gente que por miedo, por terror, decía, no, está bien, yo renuncio a Cristo. Porque ese era el paso, ¿no es cierto? Cuando los apresaban, le decían, bueno, tenés que renunciar. Solamente tu Kyrios va a ser el emperador. Ese va a ser tu Kyrios, tu señor. Los cristianos decían, no, yo oro por el emperador, me sujeto a las leyes del imperio, pero mi Kyrios es Jesucristo. Y bueno, ellos decían que no, que el emperador era un dios en la tierra, ¿no? Al cual tenían que sujetarse todos los ciudadanos del imperio, ¿no? Entonces los mataban. Así que de eso está hablando. Eso es que lo acusaban al Señor Jesucristo de que no cumplían lo del César, no, sino que... Claro. Y eso es lo que lo trataron de... Eso fue una de las acusaciones, de que no se sujetaba a las leyes del César, ¿no?
Pero él lo único que había dicho es denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién tiene más dominio, más poder, más autoridad? Y ahí estaba la confrontación, ¿ves? Entonces por ahí lo agarraron también a Jesús tergiversando un poquito su dicho. Podían hacer parecer como un subversivo, alguien que se sublevaba contra la autoridad. Nunca fue esa la voluntad de Jesús, ni tampoco de los cristianos que le siguieron después, ¿no? Extendiendo el reino por toda la tierra, ¿no? Nunca fue esa la voluntad, ¿no? Así que, más allá de esto, también tenemos que entender que esa persecución que estaban sufriendo nuestros hermanos en esa época, que les costaba la vida física acá en la tierra, a muchos les costó eso. ¿Por quién era instigada? Por el diablo mismo. Nerón era el ejecutor nada más, pero el instigador, el que se usaba para todo eso, era ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿no? Y hoy por hoy, ¿qué será la forma que tiene el diablo de hacer alejar de la fe a los hermanos? Y en esa época fue las persecuciones sangrientas, matar a la gente. Hoy por ahí son otros elementos, quizás, ¿no? Más específicamente hablando acá en el occidente. Sí, yo creo que se fue sofisticando, se fue agudizando, fue mejorando conforme la evolución de la tecnología, y hoy es más fácil meterse aquí adentro y alejarte de Dios, ¿no? Y tenerte cautivo ahí, ¿no? Mucho más fácil, ¿no? O sea, sabemos, eso está probado, de que el celular es adictivo, ¿no? Por eso se quiere prohibir que los padres se lo den a los niños ya menores de 2 años, por lo menos, ¿no? Algunos dicen que hasta los 12 sería mejor que no tengan celular, ¿no? Contacto directo. ¿Por qué? Porque realmente produce una adicción que realmente te daña, ¿no? Entonces, yo creo un poco también, como decíamos hoy, esa ética y esa moral que de padre a hijo antes se pasaba, tal vez verbalmente incluso, ahora ya no es así, ¿no? Ya no se pasa ni una ética ni una moral, ya no hay temor, digamos, porque se perdió eso, ¿no? Antes por lo menos creo que los hijos, no digo que sea bueno, pero por lo menos muchos, no todos, pero muchos iban aunque sea por miedo, ¿no? Aunque sea por miedo a los padres, digamos. Sí. Hoy por hoy no hay nada de eso, o sea, ¿no? Entonces, es más fácil que los niños, incluso como decía David, cuántas familias destrozadas hoy por hoy, ¿no? Los papás ausentes, entonces es mucho más fácil ingresar a la mente de un niño de forma exterior, ¿no? Porque interiormente sus bases, que es su familia, están muy rotas. Entonces eso también ayuda, o sea. Además, el diablo todos los días se ocupa de los pensamientos, de ponerte pensamientos negativos, malos, sucios, lo que sea, pero con el pensamiento tenemos que cuidar los pensamientos. Y que no hay otra forma de cuidarlo si no tenemos contacto con la palabra. Yo le citaba el ejemplo a una señora esta semana que hablaba con ella, o sea, el texto ese donde Jesús dice, ¿no es cierto?, que cuando él liberaba a una persona quedaba la casa limpia, pero si esa casa no se llena de la presencia de Dios, que la encontramos en su palabra, ¿qué pasa? Va y busca otros 7 y vuelve y llena la casa porque quedó el espacio vacío, limpito. Entonces la única forma de llenar eso, de cambiar esas ideas, reemplazándolas por ideas acordes a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por donde lo miremos, siempre necesitamos de su palabra. Por donde lo miremos, no hay otra vuelta, ¿no? Y la comunión con el Señor por medio de la oración todos los días. Sí, y en atención a lo que dice Simoné, eso de que antes, a veces, aunque sea por miedo, iban. Yo a veces me pregunto, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto muy católico romano, ¿no? Donde sabemos que se predica ley, se enseña ley y se enseñaba a la gente para ir a vivir en miedo, ¿no? Yo me pregunto si ese legalismo y ese terror que se implementaba o se impartía en las conciencias de la gente no terminó degenerando en esto ahora, que pasado ya unas generaciones
se dan cuenta que al final no pasaba nada y ahora sí, directamente, deliberadamente rechazan, se oponen y se burlan de todo lo que sea iglesia. ¿Por qué? Porque ese miedo en realidad era ley. Y como dije al principio, la ley no transforma, ¿no? El evangelio transforma. Entonces, la persona tiene que ir porque ama a Dios, porque se siente amada por Dios. Yo voy a la iglesia porque necesito más de ese Dios amoroso y porque reconozco mi debilidad, ¿no? Por lo menos, yendo con miedo, escuchaban algo de la palabra de Dios, digamos, que aunque fuiste por miedo, pero se escuchaba la palabra de Dios. Hoy no se escucha la palabra de Dios, o sea, yo iba un poquito a eso, pero siempre el ser humano somos personajes extremos, ¿no? De un extremo al otro, ¿no? O sea, hoy todo amor es amor. Sí. Entonces podríamos decir, bueno, mucho evangelio. No. Somos personas muy extremas, digamos. Pero ese amor es un engaño. Sabemos también que ese amor del que se habla en la sociedad no es amor real. Ese es un sentimentalismo encubierto de la palabra amor, pero es puro, mero egoísmo, mero pecado, mero concupiscencia, ¿no? Claro, pero uno que es cristiano le decía a uno que no es cristiano, que eso no es amor. Y sí, yo tengo debates en Facebook con gente así, que dice que uno está equivocado. Y yo les hablo de que eso no es el verdadero amor. El verdadero amor es el que bajó del cielo. Y lo vemos personificado en la obra y en la misión de Jesucristo. Eso que vos decís que es amor, eso no es amor. Por eso digo, el Satanás, ¿viste? Tiene esa forma. O es el miedo, o el amor tergiversado, o, y como dice Susana, ¿no es cierto? Todo, y somos tan extremos que no podemos encontrarnos. Bueno, en Cristo encontramos ese equilibrio, ese punto medio, ese balance correcto, ¿no es cierto? La justicia perfecta, ¿no? En Cristo, entonces de vuelta necesitamos aprender la palabra, crecer en ella, ¿no? Crecer en el amor, justamente eso es el punto, ¿no? El amor que nos da paciencia, que nos da tolerancia y que nos va a mover al cuidado del otro, ¿no? Por ejemplo, Nancy dice que cómo son las formas de vivir al diablo. Y el diablo lo ha hecho muy bien y muy lento y muy a poco, porque fue primero entrando en el núcleo del mundo, que es la familia. Entonces fue de a poco con la familia, tergiversando cuál era una familia tipo, cuál era una familia modelo. Entonces hoy en día no se sabe, no hay gente que no sabe ni siquiera si su familia está bien o no, porque dice, no, hay diferentes tipos de familia y cada uno tiene su concepto de familia. Entonces fue entrando así de a poco y hoy en día ya ni siquiera se forman familias, ya ni siquiera se tienen hijos, y así de a poquito. Destruyendo, dañando. Hoy por hoy un perro es tu familia. O sea, también dentro de poco va a ser que un telegrama un holograma es tu familia. Entonces, ¿qué está pasando? Exacto. Es esa confusión permanente. Yo creo que está bien hacer ese análisis de la sociedad, pero yo los invitaría a que no nos quedemos solamente en el análisis y en ver esos problemas, sino que pensemos también, ¿y nosotros en la iglesia dónde estuvimos todo ese tiempo? ¿Qué hicimos? ¿No es un pase de factura en cierta forma ver que la sociedad está con esos problemas y nosotros tal vez, digo nosotros en general, tal vez yo no estuve en el tiempo en que empezaron esas cosas, ¿no es cierto? Tal vez yo no era creyente, pero me hago cargo también de lo que me toca hoy, ¿no? ¿Dónde quedó la voz profética de la iglesia? ¿Dónde quedó la denuncia del pecado de la iglesia, no? Hablo de la verdadera iglesia, la iglesia militante, la iglesia de Jesucristo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, está bien hacer ese análisis, pero no nos quedemos solo con eso. También creo que tenemos que hacer un mea culpa y también proceder al arrepentimiento como iglesia de lo que no hice, porque de lo contrario tampoco vamos a transformar ahora nuestro entorno, nuestra realidad, ¿no? O sea, a mí ¿qué me motiva? Bueno, yo me arrepiento de no hacer todo lo necesario, todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, de ser perezoso, de ser negligente, de no redimir el tiempo como corresponde, porque no lo puedo hacer perfectamente, porque me cuesta. Y en ese perdón que recibo de Cristo una vez más cada día, encuentro la fuerza para decir, hoy lo voy a intentar otra vez. Hoy tengo una nueva oportunidad de hacer algo distinto por otro, por el mundo que me rodea, ¿no? Pero no me quedo solo en esa crítica, que puede ser un excelente análisis, puede ser muy constructivo y todo eso, pero también necesitamos nosotros hacer nuestro reconocimiento de nuestras falencias, de nuestra debilidad y buscar en Cristo la fuerza para seguir adelante, ¿no?
A mí me parece que recién ahí termina de redondear la idea, ¿no? De analizar, de hacer todo este análisis, ¿no? Tenemos que llegar a ese punto donde la iglesia sea eso para lo cual Cristo la constituyó en este mundo, ¿no? Tenemos una buena herramienta, por ejemplo, en las redes sociales, que toda la gente las lee. Porque si fuera que nadie lee en las redes sociales, como Facebook, todo eso, sí. Por eso yo también siempre estoy publicando cosas. Sí. Y ahora justamente el otro día publiqué sobre cómo enseñarle a los niños, ¿no? Dios y todo eso. Creo que es, entonces, agregando ese punto, el hábito constante de volver a los artículos de la fe también, ¿no? De nuestro Padre y del Espíritu Santo, como nos enseñan a ustedes, porque en esa declaración nos enseña quién es Dios para nosotros, qué hizo con nosotros, al Padre que nos sostiene, nos cuida, todo el tiempo, a pesar de nosotros, nos provee de todos los bienes necesarios. Dijo que dio su vida por nosotros para que podamos tener el perdón de los pecados, y el Espíritu Santo que está siempre obrando, intercediendo por nosotros, creyéndonos en la fe, para que no caigamos en la fe, para que nos conozca hasta la vida eterna, y ahí nosotros también debemos de su amor y misericordia. Y convenciéndonos de pecado también, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? O sea, yo mucho tiempo me quejaba de por qué no se hace como antes, que los canales de televisión, estoy hablando de los de aire, ¿no? Porque por ahí a veces son los más populares, ¿no? No hay películas cristianas, dibujitos cristianos, bíblicos, etcétera, ¿no? Y hasta que un día dije, bueno, pero ya está, pará de quejarte, ¿por qué no haces algo vos? ¿Por qué no haces un canal vos? ¿Cómo voy a hacer un canal yo? ¿No se puede? ¿Es imposible? Realmente imposible no es, menos hoy con la tecnología que hay. Entonces, bueno, hoy estamos ya pensando en cómo encarar eso, ¿no? Estamos pensando, por lo menos, estamos dando los primeros pasos con la cooperativa que queremos crear. Entonces, a veces es cuestión también de, el análisis tiene que servir para algo, y si no sirvió para que pase a la acción, para que yo pueda modificar en algo, aunque sea esa realidad, entonces no sirvió de nada el análisis, ¿no? Bien, hermanos, vamos a ir al último texto para el día de hoy, Evangelio según San Lucas. Y alguien que se fije por las dudas de las cosas que tiene enchufadas, a ver si no hay algo. Se siente olor a quemado. ¿San Lucas cuánto? San Lucas capítulo 15, verso del 1 al 10. Parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Del 1 al 6. Del 1 al 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del 1 al 10, dice así: Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya que encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Es palabra de Dios. Hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Alabado sea el Señor. Wow. ¿Quiénes son esa oveja o esa moneda perdida?
en el texto. Los pecadores son los publicanos. Los pecadores no arrepentidos, pecadores que se alejaron. Pecadores. Inclusive los fariseos. Ya estaban pecando por creerse santos, por cumplir con sus obras, ¿no? Era tremendo pecado, ¿no? Son todos ellos, ¿no? Publicanos, cobradores de impuestos, pecadores en general, más chicos, más grandes, no hace diferencia, ¿no? Justos en su propia justicia, otro tipo de pecadores, pero pecadores al fin. Todos ellos son la oveja y la moneda perdida, ¿no? Ahora, yo tengo un dilema acá con este texto, ¿no? En lo personal, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes compartan cierta manera, ¿no? Yo no sé sinceramente si... Yo no soy pastor de ovejas reales, ¿no? Sí, ovejas espirituales, ¿no? Y obviamente que sí me alegro mucho cuando un hermano vuelve al camino o alguien se arrepiente de su mal camino. Pero yo sinceramente tengo que reconocer que no sé si puedo decir que mi alegría sea el mismo gozo que el que vive Dios con sus santos ángeles cuando un pecador se arrepiente, ¿no? A mí se me hace que el de Dios debe ser algo muy superior, el gozo, la alegría, ¿no es cierto? Porque yo no llego a entender todo lo que se está jugando. Y creo que nosotros seguimos pensando como, bueno, te arrepentiste, pero tu pecado fue o sea, como que seguimos viendo a la persona por el pecado que hizo, más allá de que se haya arrepentido o lo que sea, digamos. En cambio, Dios creo que no, o sea, ella se arrepintió y es un ser nuevo para Dios. Bueno, tal vez eso pueda pensar algunos hermanos. Yo como pastor que trato de enseñar el Evangelio, yo sí no pienso en términos de eso, pero sí por ahí pienso, ¿y cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo va a estar en la iglesia? ¿Cuánto vamos a tardar acá para que se vuelva un calientabancos, como se dice? Y todos esos pensamientos también son fruto del pecado, ¿no? De la pecaminosidad que tenemos adentro, ¿no? Porque no nos permiten vivir el gozo que vive Dios por un pecador que se arrepiente. Y punto, no le agregues nada más. No le agregues nada más, porque no te corresponde. Es tremendo que es nuestra pecaminosidad, ¿no? Sí, creo que podemos también de eso arrepentirnos y pedirle a Dios que nos ayude a vivir ese gozo que Él vive, ¿no? Que Él experimenta con sus santos ángeles, ¿no? Y yo creo que Dios es generoso también, hasta eso nos puede permitir compartirlo, ¿no? Vivirlo, ¿no? ¿Qué significaba comer con esa clase de gente con la que estaba comiendo Jesús? Para entender un poquito el contexto cultural en el cual estaban ahí viviendo. Y gente que no iba a la sinagoga. ¿Pero qué significaba? ¿Qué quería decir eso? Estoy comiendo con este. Que no se tenían que juntar. Bueno, en realidad al revés. O sea, los cánones sociales establecidos decían que no se tenían que juntar, ni comer, ni tener nada con esa gente impura, sucia, pecadora. Pero lo que Jesús estaba queriendo decir con ese sentarse a comer es que los aceptaba, que los reconocía como dignos, merecedores del perdón de Dios y de entrar al reino. Contrariamente al exclusivismo de los fariseos. Decían, no, es exclusivo, yo te excluyo. Esto es exclusivo para los que se portan bien, para los que son buenos, para los que cumplen los mandamientos. Vos no tenés nada que hacer acá, yo no me puedo sentar a comer con vos. Eso es exclusivismo, ¿ves? Y la iglesia muchas veces cae en ese exclusivismo, ¿no? Por otro lado, el amor de Jesús, más abarcativo, incluyente, dándole tiempo, etcétera, ¿no? Estamos hablando en el contexto de una cena aquí, una cena común y corriente, ¿no? Eso en compartir una comida, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la Eucaristía o Santa Cena que compartimos en la iglesia, ¿no? Ese es otro comer. Eso fue dado a la iglesia, a los creyentes, ¿no? Entonces, en el proceso de evangelización, nosotros podemos sentarnos a comer con cualquiera
siempre y cuando sea justamente para evangelizar, para extender el reino, ¿no? Ahora, ya en la iglesia no le damos la Santa Cena a cualquiera. No, porque no jugamos con el cuerpo y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Se la damos a los verdaderos creyentes, de los cuales tenemos constancia porque han testificado, porque han confesado su fe, ¿no? Así que ese comer significaba aceptación y reconocimiento y por lo tanto provocaba la crítica, al menos, hasta podríamos decir en algunos aspectos la ira de los fariseos que estaban viendo eso que Jesús hacía, ¿no? Así que Jesús, que estaba en esa tarea evangelística, llamando al arrepentimiento a las personas, les cuenta a esos fariseos estas dos parábolas, ¿no es cierto? Y en el versículo 7 les dice: les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Quiénes son entonces esos 99 justos que no necesitan arrepentirse? Los que se hacen arrepentidos. El dilema que nos plantea esto es de qué justo estamos hablando, ¿no? ¿De los justos por la justicia de Dios o de los que se creen justos por la justicia humana, ¿no? No, eso claro, la interpretación de Susana es que por la justicia de Dios, la de Maxi es por la justicia humana, ¿no? Pensemos. En términos espirituales y coherente con la Sagrada Escritura, 99 justos que no necesitan arrepentirse, eso solamente se va a dar allá en la vida eterna. Mientras tanto, acá nosotros somos justos por la justicia de Cristo y todavía necesitamos arrepentirnos. ¿Se acuerdan, no, esa frase de Lutero? Simul justus et peccator, ¿no es cierto? Simultáneamente justos o santos y pecadores. Santos por la gracia de Cristo derramada abundantemente sobre nosotros, pero en nuestra esencia inclinados todavía a hacer lo malo. Es una lucha, ¿verdad? Sí. Entre el viejo Adán y el nuevo Adán, que es Jesucristo, ¿no? Que mora en nosotros ya ahora, ¿no? Entonces, el punto acá es en ese pecador que se arrepiente, poner el foco en eso, en aquel que vuelve su mirada a Dios, buscando perdón. Y nosotros como iglesia somos llamados a dar ese perdón, a transmitirlo. A nosotros se nos envió. La esencia del Evangelio, de comunicar el Evangelio, es eso, transmitir el perdón de Dios. No es decirle sonríe, Jesús te ama. No es solamente transmitir un mensaje, una fórmula de decir, ¿sabés que Jesucristo murió por vos? ¿Crees esto? Sí, pero sos perdonado de tus pecados. Porque Cristo así lo declaró, yo sencillamente pronuncio las palabras. Ahora viví en ese perdón, disfrutalo ese perdón, haciendo el bien, honrando a ese Dios, siendo agradecido a Dios, ¿no? Y eso ya empieza ahí el camino del discipulado que no se acaba más, ¿no? No se tiene que acabar más. Es de por vida hasta que el Señor vuelva, ¿no? Hasta la próxima vida nos va a acompañar ese discipulado, ¿no? Así que ponemos el foco en eso. Y acá quiero hacer un punto también, una aclaración, ¿no es cierto? El término de la palabra perdido, oveja perdida, dracma o moneda perdida, ¿no? Se hizo un lenguaje común en las iglesias del tema de hablar de los perdidos, ¿sí? Pero en algún sentido tal vez no está bueno utilizarlo tanto, ¿no? Porque mejor hablar de los alejados de Dios, de los que necesitan conocer el Evangelio, de mi semejante, de mi prójimo, porque inconscientemente vamos produciendo nosotros, como están perdidos, estamos produciendo una especie de, no sé, diferencia, casi como marginación o desprecio, /desprecio, ¿no? Y la verdad es que es una perdición momentáneamente. Están perdidos en tanto y en cuanto no están en Cristo, pero nosotros tenemos que encontrarlos y llevarles el conocimiento de esa verdad, llevarles la luz del Evangelio, ¿no? Alumbrarlos con Cristo, ¿no? Pero no están perdidos definitivamente, no están perdidos por la eternidad. Ese es otro tipo de perdición, ¿no? Y mientras tanto nosotros tenemos que tener firme la urgencia de alcanzarlos, de llegar a ellos,
Entonces, por ahí, a veces repensar en esa terminología nos ayuda también a motivarnos mejor y a trabajar mejor, ¿no? Como iglesia, ¿no? Son los que están alejados, son los que hoy desconocen, pero son mi prójimo, son mi hermano, son mi semejante. Yo también estuve en esa misma condición. Mirar más con ojos de amor, ¿no? Y no tan fácil jugar a la ligera, son perdidos, está perdido. Lo hacemos a veces sin quererlo también con un hermano que es excomulgado, ¿sí? Y ahí somos más severos todavía, y en ese sentido pecamos de fariseísmo, ¿no? Porque, fue excomulgado, listo, nada, ni nos sentamos a comer con él. No. ¿Qué quiere decir que fue excomulgado? Se le dijo, no podés participar más en la comunión en esta comunidad mientras vos persistas en ese pecado. Pero a partir de ese momento, lo que le dijimos es, vos ahora estás en la condición de todos aquellos que rechazan a Dios, y por lo tanto, sos pasible de ser evangelizado. La iglesia va a trabajar por evangelizarte. La iglesia te va a querer llevar a Cristo una vez más. No es que te vamos a abandonar, como se entiende naturalmente el proceso de excomunión, ¿no? Tenemos que repensar, reanalizar esas cosas, ¿no? No está bien. Y ahí nos damos cuenta cómo, queriendo o no queriendo, sin querer, se nos meten, se nos cuelan cosas por falta de esa perseverancia en el estudio de la palabra. Necesitamos perseverar una y otra vez, ¿no? Nos olvidamos las cosas, nos confundimos, nos desorientamos, nos desenfocamos. Eso es muy humano. Así que hay mucho que aprender, hermanos, mucho. Yo pensaba cuando, ni bien vi los textos para esta semana, digo, la parábola de la oveja y de la moneda, súper trillada, súper usada. ¿Cuántas veces la vimos? No hay más nada que decir. ¿Seguro que no hay más nada que decir? Bofetada de Dios, ¿no? Siempre hay mucho que aprender de la palabra. Nunca está acabado. No terminamos de aprender. La palabra es viva y eficaz, ¿no? Más poderosa que espada de doble filo, ¿no? Cuando Santiago habla de escuchar y ponerla en práctica, ¿no? Yo siempre lo pensaba en términos de que, bueno, ahora lo que yo entendí, hay que hacer algo. Pero hoy creo que se entendería mejor que es escuchar y, bueno, practicarla es, o sea, te habló, te dijo que vos estás en pecado, estás mal, está el perdón y arrepentir. Creo que sería ahí el punto más que hacer algo, porque si no, si me quedo solamente en hacer algo, caigo otra vez en querer ganarme de por él. Si no, el arrepentimiento, sí, usted el Señor me perdonó, ya está, ahora me motiva a hacer. Siempre la primera obra es creerle a Dios, ¿no? Y si queremos agregar una consecuencia del creer, es el arrepentirme de mis pecados. Y ahí va a venir todo lo demás para que glorifique a Dios con mi vida, ¿no? Y lleve el mensaje a otras personas, ¿no? Pero va a proceder de ahí, de vivir en el perdón de Cristo, ¿no? Eso es vivir en el Evangelio, ¿no? O podemos decir mejor, eso es ser evangélicos, vivir el perdón. No es un titulito así que uno lleva, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Es una condición de vida. Es una actitud que está también metida, ya incorporada, ¿no? Ahí está la lucha, hermanos, Pero nos vamos con esta palabra. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus santos ángeles por un pecador que se arrepiente. ¡Wow! Queremos compartir esa alegría de Dios, así que gozosos, perdonados, motivados por el Evangelio, salimos de este encuentro a anunciar las buenas noticias, ¿no? A amar a los demás, cueste lo que cueste. Amén. Bien, vamos a cerrar con una oración. Cantamos las 5 estrofas que quedan y ahí recibimos la bendición y envío de Dios. Oremos. ¿Alguien quiere guiarnos en una oración, por favor? Querido Dios, te doy gracias, Señor, por poder estar acá conmigo. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar acá. Te pido, Señor, que nos cuides, que nos bendigas en esta semana,
Señor, nos ayudes en todo. Gracias, Señor, porque nos vienes cuidando, porque nos vienes dando salud, porque nos vienes protegiendo de muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Te pido, Señor, que hoy sea un lindo día del Padre, que lo puedan pasar bien, que puedan disfrutar. Hoy es el primer día del Padre de Marci, así que también que lo disfruto muchísimo. Gracias, Señor, porque nos bendices estando hoy acá reunidos. Te pido también que cuides a mi hermana, que esté en Paraná, y que le des también a ella un lindo día del Padre. En tu nombre, amén. Amén, Señor. Bien, cantamos las estrofas restantes de las 6 a la 10, himno número 521. A tus apóstoles mandaste bautizar, comienza. Ahí manda saludos Gilda, bendiciones, dice hermosa palabra, muy profunda. Dios la bendiga, Gilda, y que Dios también le conceda salud y bienestar. Vamos. Tus apóstoles mandaste bautizar y tu evangelio enseñar. A tus ovejas les mandaste alimentar y con amor pastorear, al exhortar y perdonar, tu vida y obra predicar. Quien los recibe, me recibe a mí también. Y al que me envió por su bien, del Padre vienes, mas al Padre volverás. Al hombre santo te irás, en carne y huesos a su diestra reinarás. Pues eres Dios inmortal, tú debes ir al santo hogar a prepararnos un lugar. Y ante Dios Padre sirves como intercesor de tu rebaño, Señor. Mas no nos dejas, con nosotros estarás. En cuerpo y sangre te das, aunque con ángeles y santos hoy estás. Desde el altar te nos das, toma comer, toma beber, de Dios y hombre de Emmanuel. Donde yo soy también ustedes estarán. Conmigo así vivirán. En tu banquete un adelanto se nos da. De la hora final. Mi vida nos sostienes por tu amor. Comida que da perdón, das comunión, aquí y allá, uniéndonos a eternidad. Angustiadores deben vernos celebrar. Tu gran banquete triunfal. Desde los cielos reinas, Cristo, con poder.
Dios que nació de mujer, mas en tu iglesia vives y la sustentas. Por tu palabra verás, infierno no la vencerá, por siempre permanecerá. Tu Santo Espíritu nos guíe siempre aquí, hasta reinar junto a ti. Reciban la bendición del Dios Altísimo. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor se vuelva siempre hacia ti y te conceda su bendita paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Tengan una bendita semana de la mano del Señor Jesús.